Las cosas. Eso. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Sumergida en las cantinas, sufro por quererte tanto. Sumergida en... Seguimos con la entrevista. Entonces tenemos una invitada, Azucena Cajamarquinita, ¿sí? Tu saludo para Creagen, Azucena, Muy buenas tardes, amigo Creagen. Con el respeto que se merece usted y sus seguidores, muchas gracias por siempre entrevistarnos a los artistas de donde venimos. Bueno, me siento contenta, orgullosa de tener una persona quien nos haga publicidad. Muchas gracias porque hay gente que no conoce, no sabe. Y gracias a usted también estamos teniendo trabajito, contratitos, porque ven en el YouTube, está el número, llaman. Y muchas gracias, soy tu amiga Azucenita Cajamarquina, desde Cajamarca, para cantarle a todo el Perú. Qué buena, Azucenita. Es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Con gusto lo hacemos. Dime, Azucenita, ¿qué tiempo estás cantando? Cuéntanos. Bueno, yo, para ser sincera, yo me gustó cantar desde niña, pero no tenía apoyo o los medios económicos para poder seguir. Pero hace 2 años yo vengo acá a la capital y entonces mis compañeros ya que cantan me dicen, ¿por qué no cantas? Tienes talento, nada es tarde para empezar. Entonces que desde ahí yo me pongo a cantar, ¿no? Y gracias a mi paisana, amiga, Florcita de Azucena de Cajamarca, le pido sus pistas para poder cantar sus temas y me dio y me dijo, ponte el nombre de Azucenita Cajamarquina. Yo soy Flor de Azucena, si cantas mis pistas, ponte Azucenita Cajamarquina. Entonces por ahí llevo a nacer mi nombre artístico, porque mi nombre verdadero es María Sofía Sánchez Ruiz, que así me encuentran en el Facebook, no, ya voy a cambiar. Pero mi nombre artístico es Azucenita Cajamarquina, por mi colega, amiga y paisana cajamarquina, Florcita de Azucena. Qué bueno, Azucenita. A ver, que no escuché un temita. ¿Cuál podría ser? La capelita cortita, Bueno, de mi amiga Florcita de Azucena, empecé a cantar este temita que dice: vivo en las cantinas, tomo en las cantinas, no es por cobarde, es porque te quiero, amorcito mío, no puedo olvidarte, estás en mi mente, en mi pensamiento, cariñito mío. Eso, así ese temita musical, empecé a cantar otro temita, el que me recuerdo que aprendí a cantar, digo, este temita dice así: ¿quién será de mi mamita su yerno? ¿Quién será de mi mamita su yerno? ¿Quién será ese cholo que me robe el corazón? ¿Quién será ese cholo que me robe el corazón? Entonces que como que escuchó mi paisana, amiga Azucenita, Florcita de Azucena, y me dice: amiga, sigue para adelante, tú puedes. Y sigo así, cantando ya de muchos artistas sus temas. También para comentarle un poquito, me encanta cantar de Wilma Contreras, de Chinita María, sus temas, pero yo para cantar sus temas lo llamé personalmente a ellas, a China María y a Wilma Contreras. Cántalo, me dijo. Como de Wilma Contreras, el temita me gusta, es que es: corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras, por un amor traicionero que se marchó sin motivo. Ese tema me llega al alma y con eso también aprendí a cantar. Wow, qué bueno. A ver, dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Claro que sí, me dedico a hacer emprendo mi propio negocio, ¿no? A hacer mis marcianitos de fruta con leche, a tan solo 2 solcitos. Claro, todo es trabajo, ¿verdad? Entonces que en vez de estar empleada de la gente día tras día porque no me da tiempo para la música, yo misma emprendí mi negocio y sigo adelante con eso. En tiempo de verano, en tiempo de invierno, también vendo chocolate, cafecito, con pan, agüita de muña. Mi propio negocio emprendo. De todo. Sí, y no me avergüenzo porque es trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno, Azucenita. A ver, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
Me encuentran como en el Face como Sofía Sánchez y en el TikTok, pero en YouTube ya como Azucenita Cajamarquina, porque acá usted, amigo Creagen, me está promocionando a Azucenita Cajamarquina. Qué bueno, un número para contrato, pues, ¿sí? Mi número para contrato es 987-987-812. Ahora para maltrato. Eso no tengo. Qué bueno. Dime, Azucenita, ¿ya has viajado a otros sitios aparte de Lima? ¿Sí, a otros sitios? Bueno, me he ido a Cajamarca, a mi tierra querida que me vio nacer, y por acá nomás, por Guaral, por alrededor de Lima nomás. No me he ido a otro país, no. Muy pronto. Muy pronto, de hecho que sí. Bueno, Azucenita, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte ya otra entrevista en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Azucenita. Claro, también decirle a todos sus seguidores de mi amigo Genaro, Producciones Creagen, que lo sigan en las redes, también promociona bastantes artistas, claro que sí, para todo el Perú entero, para que contraten para sus cumpleaños, fiestas, patronales, todo. Entonces, yo les hago la invitación que todos lo sigamos a nuestro amigo Genaro con Producciones Creagen, claro, y muy contenta de estar entrevistándome. Me siento orgullosa de tener una persona que me entreviste para que así me conozca todo el Perú entero. Muchas gracias, amigo Genaro. Qué bueno, un abrazo, pues.